Buenas tardes compañeros, mi nombre es Carlos Alexander, soy de la carrera de diseño gráfico y en esta ocasión les voy a hablar de las conclusiones que tuvimos sobre la obra Trilce. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Crispín, soy estudiante de enfermería del segundo ciclo. Soy Estefany Echevarría Natividad, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación. Hola, soy Ariana García Briceño, estudiante de la carrera de Administración. Buenas, mi nombre es Alejandra Marina Cambarzosa de la carrera Ingeniería Industrial. Hola, mi nombre es Miguel Mendoza de la Cruz y soy estudiante de la carrera Ingeniería de Sistemas. Las metas es difundir un musical de Trilce de César Vallejo por las redes sociales, evidenciándose mediante un acopio de 50 comentarios. Las metas es difundir un musical de Trilce de César Vallejo por las redes sociales, evidenciándose mediante un acopio de 50 comentarios. Buenas tardes. Informar o a recalcar que nuestro video musical se realizó con una previa coordinación con los compañeros, una coordinación de tener buen el tono, subirlo a una plataforma para poder gestionar esa sincronización con el video y la música, previas coordinaciones con todos los compañeros que están muy pendientes del trabajo. La realización de nuestro proyecto estuvo a cargo de todos los integrantes del equipo, ya que todos aportamos con información importante para poder realizarlo. En cuanto a la edición del video, nos apoyó nuestro compañero Arturo Crispín. Bueno, después de buscar nuestro texto argumentativo y las referencias bibliográficas, se procedió a realizar el fichaje, ya sea textual o ficha resumen. Para cada punto del proyecto utilizamos una ficha resumen, por ejemplo el 3.1, que trata sobre los aspectos biográficos de Vallejo. Utilizamos este tipo de cita porque recolectamos más de 3 ideas en los diferentes artículos y realizamos el sumillado de cada texto seleccionado y el resumen respectivo de todas las ideas. El mismo caso fue en el 3.2, que trata sobre el emprendimiento cultural, y el 3.3, que habla sobre la naturaleza del producto. Por último, el 3.4, que habla sobre el tema designado sobre la vida de Vallejo. Acá sacamos solamente 2 ideas de un artículo y realizamos una ficha textual, lo cual viene a ser el más correspondiente para este tipo de fichaje. Y realizamos el parafraseo y el comentario de cada texto. Referencias bibliográficas las podemos encontrar en la biblioteca virtual, como también en las mismas lecturas donde podemos encontrar el año y el nombre del autor. Como también podemos encontrar en páginas muy confiables donde te dan una información real. Buenas tardes compañeros. Como conclusión de la obra Trilce podemos decir que es considerada un poema revolucionario y evidente. Trilce nos muestra lo que es la soledad, el dolor, sufrimiento y persistencia en el amor. Así es como llegó a ser uno de los poemas más grandes del siglo XX. El poema tenía varios ofrecimientos y testimonios acerca del principio de la palabra Trilce. Vallejo, quien fue uno de los más grandes exponentes de la literatura en el siglo XX, muestra muchas enseñanzas donde te da el ejemplo de seguir en la vida y lograr todo lo que te propongas. Gracias. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue un poeta y escritor peruano considerado como uno de los mayores exponentes de la poesía universal del siglo XX. Desde sus 2 primeros poemarios podemos percibir la gran capacidad intelectual de Vallejo. Por un lado, Los Heraldos Negros, publicado en 1918, nos propone una poesía con ciertos ecos modernistas, es decir, con formas métricas y estróficas de la poesía clásica. En este poemario, el ingenio del escritor peruano protesta contra el destino del hombre, la muerte y el dolor. Como se señala en su poema liminar o introductorio, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Por otro lado, Trilce, publicado en 1922, significa la creación de un lenguaje poético particular. Muchos críticos consideran este poemario como el inicio de la irrupción vanguardista en la poesía mundial.
La muerte de su madre, sus fracasos amorosos, el no ser aceptado en Lima y su estancia en la cárcel de Trujillo son algunas de las situaciones que marcan a Vallejo durante los años de elaboración de Trilce. Él se sentía preso de la existencia y de la sociedad que lo rodeaba. Este desgarramiento que sufre el poeta se nota en su lenguaje mismo. El nombre del poemario es un neologismo y en sus versos pulveriza las normas estéticas y retóricas anteriores. Además de estas dos obras, Vallejo es recordado por su cuento más famoso, Paco Yunque, que forma parte de sus trabajos salidos a la luz póstumamente, así como sus poemarios Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Cuéntanos, ¿conocías a César Vallejo? ¿Cuál es tu poema favorito de él? Déjanos en los comentarios tus impresiones del autor y algún escritor de tu agrado en el siguiente video. También nos puedes comentar algún libro o cuento que quisieras que reseñemos. Gracias por escuchar, no olvides dejar tu me gusta y seguirnos para más contenido cultural. El dato histórico nos indica que desde 1985, por decreto ley, cada 15 de abril se conmemora el Día del Poeta Peruano, en honor al fallecimiento del poeta nacional César Vallejo. El país ha sido cuna de diversos poetas a lo largo de su historia. Además de César Vallejo, algunos destacados escritores en esta rama han sido Jorge Eduardo Eyelson, Martín Adán, Javier Heraud, José Watanabe, Blanca Varela, Antonio Cisneros, entre otros. En el Cusco no podemos dejar de mencionar a poetas de la talla de Luis Nieto Miranda, Andrés Alencastre, Gustavo Pérez Ocampo, Raúl Brozovich, Ana Berta Vizcarra, Ángel Avendaño, entre muchos más. Uno de los propósitos de esta fecha es revalorar el aporte fundamental del arte de la palabra escrita y recordar que la condición de poeta se gana verso a verso. ¡Feliz día a todos los poetas! Hasta la fecha solo se conocía una secuencia cinematográfica de César Vallejo, también grabada esos días en Valencia, pero con una duración inferior a un segundo, casi un fotograma. César Vallejo fallecía 9 meses más tarde, el 15 de abril, en París. César Vallejo, Trilce, poema 7. Rumbé sin novedad por la veteada calle que yo me sé, todo sin novedad, de veras, y fondeé hacia cosas así. Y fui pasado, doblé la calle por la que raras veces se pasa con bien, salida heroica por la herida de aquella esquina viva, nada a medias, son los grandores, el grito aquel, la claridad de careo, la barreta sumersa en su función de ya, cuando la calle está ojerosa de puertas y pregona desde descalzos atriles, tras mañanar las salvas en los dobles. Ahora hormigas minuteras se adentran dulzoradas, dormitadas, apenas dispuestas y se baldan, quemadas pólvoras, altos de a 1921. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme de tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias, que se acaban la vida, me esperará el patio, el corredor debajo, con sus tondos y repulgos de fiesta. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se embozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte.
son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas del Cristo del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposara, como charco de culpa en la mirada. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Hoy si dispusiera los tácitos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las citas más distintas. Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, que poco he muerto. En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé qué se olvidan y se quedan mal en mis manos, como cosa ajena. He salido a la puerta y me dan ganas de gritar a todos. Si echan de menos algo, aquí se queda. Porque en todas las tardes de esta vida, yo no sé con qué puertas dan un rostro, y algo ajeno se toma el alma mía. Hoy no ha venido nadie, y hoy he muerto, que poco, en esta tarde. Me esperará mi sillón yo, aquel buen quijarudo trasto de dinástico cuero, que para no más rezongando a las nalgas tataranietas, de correa a correhuela. Así, muerte inmortal, así, bajo los dobles de tu sangre, por donde hay que pasar, tan de puntillas, que mi padre para ir por allá. Humíndose hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste, así muerta e inmortal. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos, que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayos del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: ¡qué frío hay, Jesús! Entre la columnata de tus huesos que no pudo ver ni a lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo, así muerte inmortal. Eso comienza. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes, estimados estudiantes.
Es un gusto para mí y un privilegio estar frente a ustedes, a un grupo tan selecto. Me llamo Israel Abel Pin Saavedra, soy docente del área de comunicación y literatura. También estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad San Martín de Porres y la licenciatura en la Universidad de México, Criminología y Criminalística. Tengo cursos técnicos en Sensico y en TechSoup. He enseñado en colegios, en la estatal para el Estado. He trabajado, bueno, para instituciones privadas y actualmente también dicto en el colegio, en una academia militar policial de Chorrillos. Dicto clases en la institución privada y para mí es un gusto estar frente a ustedes. Estoy a la expectativa de sus preguntas y lo que he aprendido en esta vida responde sus inquietudes. Muchas gracias y quiero conocerlos uno por uno y así responder sus preguntas. Muy buenas tardes, profesor. Agradecerle por el tiempo que se toma. Mi nombre es Adrián Crispín, estudiante de enfermería del tercer ciclo. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Piensa usted o cree usted que el ser humano necesita destreza o habilidades para ayudar a las demás personas tal como lo hacía César Vallejo? Bien. Sobre Vallejo se han escrito innumerables obras, artículos, tesis. Vallejo es el hombre Cristo, el hombre que quiere cargar todos los problemas de la humanidad para consigo mismo. Vallejo sufre, se angustia. Por eso escribió Trilce, por eso escribió Los Heraldos Negros. El poeta se enfrenta a la injusticia humana, dispuesto siempre a defender a los que sufren en contra de los que hacen sufrir. Vallejo nos enseña cada día, Vallejo es un creador, un creador del lenguaje. ¿Sí? Entonces, leer a Vallejo, uno, adquieres el pensamiento crítico, analítico, el pensamiento creativo, ¿no? Holístico. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. A continuación va a continuar con la siguiente pregunta mi compañero. Buenas tardes, profesor Israel. Mi nombre es Miguel Mendoza y la siguiente pregunta es, ¿cree que el encarcelamiento de César Vallejo fue necesario para realizar su obra Trilce? Evidentemente que sí. Vallejo fue condenado, encarcelado injustamente, ¿no? Acusado de un incendio, una protesta, una reyerta por su lugar, en el norte. Y ahí dentro de la cárcel, escribe sus poemarios, ¿no? Uno de ellos, Trilce, por ejemplo. Y también sufre Vallejo porque ahí justamente, estando en ese lugar, antes de un año fallece su madre. Todo esa angustia, ¿no? Él se siente huérfano, lo mezcla todo en su poesía. Entonces, como le vuelvo a repetir, la angustia de Vallejo va más allá de la condición de desarraigo, de ser una persona que ve la sociedad convulsionada, ¿no? Por la política que se sufría en ese momento, el contexto social. Entonces, sí, es justamente donde se inspira Vallejo. No solamente esto ha sido una obra que ha trascendido, sino que ha marcado en muchos conciudadanos, ¿no? Thomas Merton decía que Vallejo es el poeta universal, ¿no? Después de Dante Alighieri, ¿no? Llevarle a Vallejo a ese pináculo, ¿no? A ese altar, solamente es de mentes brillantes. Espero que con esa pregunta haya respondido su duda. Buenas, profesor. Buenas, profesor. Mi nombre es Alejandra Marina, soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi pregunta a usted sería, ¿usted qué opina de la obra de Trilce? ¿Qué aprendizaje nos enseñó su obra? ¿Qué aprendizaje? ¿Cuál es el mensaje que nos da Trilce? ¿O qué significa Trilce? ¿Cuál es el mensaje de Trilce? ¿Qué aprendizaje nos dio Trilce, su obra? Bueno, la obra de Trilce es un poemario que entabla una continuidad con el pasado en la conciencia de que la vida
es una muerte progresiva. Trilce es un tránsito, un viaje, un itinerario, una ruta. La imagen no es estática, ¿no? Se desplaza y parece huir entre neologismos, disociaciones de significados, significantes y contradicciones. Nosotros en la obra de Trilce, por ejemplo, rescatamos a la madre, ¿no? Vallejo, la imagen ahí en Trilce es la madre. Nos hace ver cómo es como una madre que desteta a un hijo y se siente inconforme, que sufre, es igual. ¿Sí? Eso nos enseña la obra de Trilce. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. Soy Carlos Silva de la carrera de Diseño Gráfico y mi pregunta para usted es, ¿qué impresión le causó la obra Trilce? ¿Qué impresión me causó la obra Trilce? Bueno, como le conté hace un momento, le contesté hace un momento a su compañera, la figura de la madre me causó, ¿no? La impresión que me causó de Trilce fue la figura de la madre. Invade los versos de Trilce, obra en la que en varios casos aparece como núcleo central y en otros de manera secundaria, quizá como reflejo del inmenso dolor causado por su muerte, ¿no? Yo creo que cualquier persona, ¿no? Entre nosotros, los de ahora, la pérdida de un ser querido nos causa un profundo dolor, ¿no? Por ejemplo, la muerte de una madre, de un padre, ¿no? Bueno, eso lo causaba Vallejo, acaecida en agosto de 1900, nomás no recuerdo, 18, antes de la gestación de la obra, ¿no? Que es Trilce. Entonces, en este poemario menudo aflora todo el sentimiento de orfandad, ligado a la ausencia materna y al hogar, pero más allá de este elemento biográfico de las implicaciones de inmadurez, el adjudicarse el poeta, ¿no? En la cárcel mismo Vallejo hace compañera la pluma, su pluma y un par de hojas es su compañera de Vallejo, ¿no? Entonces es así, por eso que Vallejo es grande, por eso trasciende en los aspectos, ¿no? Como enaltece a la madre, se transforma en el gran símbolo afectivo de la creación, así también en el pretexto para construir poemas de gran estética, ¿no? Eso es lo que hace Vallejo, no transmite las más hondas emociones, sentimientos indescriptibles, inenarrables. Espero que con esa respuesta le haya complacido. Gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Le saluda Isiar Paisic. Soy estudiante de la carrera de Derecho del segundo ciclo y la pregunta que la voy a hacer es la siguiente. Como bien sabemos, en el poemario Trilce se mencionan varios argumentos, como por ejemplo tenemos los principales que son la infancia, en el ámbito familiar, la ausencia de la madre, el amor, la cárcel. A base de estos argumentos que he mencionado, ¿cuál cree usted que fue el propósito del autor al escribir dicho poema? Al escribir dicho poema de Trilce, yo creo que Vallejo quiso plasmar sus sentimientos, quiso compartir su dolor con los demás. El Vallejo quiso en su momento ser escuchado, ¿no? Ser escuchado. Obviamente las injusticias a uno pues le causa zozobra, resabio. Vallejo es el poeta del dolor, ¿no? Sufre, y al ver el sufrimiento de sus hermanos, quiere llevarse consigo todo ese peso, quiere cargar todo ese peso, es el Cristo humano. El Cristo humano, ¿me dejo entender? Vallejo se constituye en lo que podríamos llamar el hombre Adán, ¿no? En efecto, el poeta se siente abandonado de Dios. Sus culpas le han provocado la expulsión del paraíso. Es el hombre pecador, ¿no? Poseedor de las culpas que Vallejo interpreta como pecados contra el propio hombre y no contra Dios, ¿no? Usted sabe que Vallejo dice, hay golpes en su poema, aparte de Trilce, los heraldos negros, ¿no es cierto? Hay golpes en la vida, ¿no? Tan fuertes como el odio de Dios, como si ante Dios la resaca de todos los sufridos se emposaran en el alma. Yo no sé. Entonces Vallejo innova, crea, Espergesia, por ejemplo,
No podemos entender qué significa espergesia, ¿no? Ustedes pueden buscar en el diccionario de la RAE, no hay un significado concreto sobre espergesia. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, grave. No se puede, ahora vayamos a analizarlo, es lo que nos trata de decir el poema de Vallejo. No es fácil, no sé, pero Vallejo es así, trasciende. Uno lo puede analizar a Vallejo desde un punto de vista filosófico, psicológico, antropológico, filosófico, ¿no? Y así es Vallejo. Trasciende, por eso es grande, por eso se plasma Vallejo cada vez. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Estefan Echeverría Natividad, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación, y mi siguiente pregunta es, ¿pudo haberle bastado a Vallejo escribir el poema Trilce para ubicarse como un paradigma poético? A ver, señorita, la escuché entrecortados. ¿Cuál es su pregunta? Lo vuelvo a repetir. ¿Pudo haberle bastado a Vallejo escribir el poema Trilce para ubicarse como un paradigma poético? A ver, ¿pudo haberlo costado a Vallejo? Quizá sí, ¿no? Probablemente que sí, como dicen algunos escritores. Quizá porque empezar a escribir no es fácil. Hay que ordenar, ¿no? Ordenar lo que uno quiere que los demás lo lean, ¿no? Para sus lectores. Quizás si no le hubiera ocurrido las injusticias a Vallejo, él no hubiera escrito Trilce. Pero sucedió lo que tuvo que pasar y se inspira, gracias a esos dolores, a ese dolor, a ese sacrificio que hace Vallejo, se inspira, roba inspiración de todo eso. Esos son los motores que van a engendrar en sí nuevos sentimientos en Vallejo. La pérdida irreparable de la muerte de su madre, el encarcelamiento injusto, ¿no es cierto? La lejanía del hogar materno, el calor a hogar, ¿no? El calor de madre, el no estar junto con ellas. Entonces todo eso Vallejo se lo carga para sí y lo transmite ante el papel, ¿no? Escribe, inmortaliza sus obras. Vallejo es, como le vuelvo a repetir, el nuevo Cristo, ¿no? Un Cristo humano. Muchas gracias. Le paso con mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ariana García, soy estudiante de administración y mi pregunta es, ¿qué sentimiento cree que predominó en Trilce? Ya, muy bien. ¿Qué sentimiento predominó en Trilce? En Trilce predominó la angustia, ¿no? La angustia del aprisionamiento y el desamparo, la búsqueda de la liberación de las causas de tal angustia, la liberación, el querer liberarse. Trilce nos enseña que el hombre no puede perder su total libertad, porque su espíritu profundo y su imaginación son inconmensurables. La poesía revela el grado de solidaridad con el hombre, ¿no? Con el hombre que sufre. Vuelvo a repetir, la poesía revela el grado de solidaridad con el hombre que sufre. La conciencia de lo absoluto, ¿no? Todo eso. Con respecto a la libertad, ¿no? El hombre trata de ser libre constantemente, todos los días busca su libertad. Hay un filósofo llamado Jean-Paul Sartre, francés, ¿no? El hombre se angustia, el hombre busca su libertad. Nosotros estamos, el ser humano está, nosotros estamos en todo lo que nos han dicho, o sea, nosotros no inventamos nada. Repetimos un lenguaje, creemos que dominamos un lenguaje, ¿no? Absorbemos como esponja todo lo que se nos han dicho de diferentes disciplinas, pero algún día nosotros vamos a decir algo nuevo de nuestro propio interior, entonces ese día será nuestra libertad. ¿Sí me dejo entender? Así es. Muchas gracias, profesor. Gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas y sobre todo por su tiempo y por todos los conocimientos que usted nos ha transmitido al responder las preguntas. No, el gusto es mío, el gusto es mío. Creo que sé que hay mucho por hablar sobre Vallejo. Yo tengo acá artículos, el libro de Vallejo, ¿no? Un sinfín. Pero me da gusto que ustedes, para las diversas carreras que ustedes han elegido, lean, ¿no? Lean, culturícense. No es fácil interpretar a Vallejo,
¿no? El profesor Vigil de la Pontificia Católica del Perú decía, Vallejo está hecho para unos pocos, ¿no? No es fácil interpretar a Vallejo. Y así, con ese mismo deseo, pues les exhorto a que sigan cultivando, no solamente a Vallejo, a todos los escritores peruanos, ¿no? Santos Chocano, a Manuel González Prada, Horas de Lucha. Lean, por favor, a una obra clásica, cumbre de la literatura peruana, ¿no? Los 7 ensayos de Mariátegui. Lean ahí, por favor, esta obra de Julio Ramón Ribeiro, llamada Los Venosos sin Plumas. Muchas gracias, les deseo toda la felicidad y éxitos en sus carreras. Muy buenas tardes. Gracias, profesor. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Como conclusión de la obra Trilce podemos decir que es considerada un poema revolucionario y evidente. Trilce nos muestra lo que es la soledad, el dolor, sufrimiento y persistencia en el amor. Así es como llegó a ser uno de los poemas más grandes del siglo XX. El poema tenía varios ofrecimientos y testimonios acerca del principio de la palabra trilce. Vallejo, quien fue uno de los más grandes exponentes de la literatura en el siglo XX, muestra muchas enseñanzas donde te da el ejemplo de seguir en la vida y lograr todo lo que te propongas. Gracias.